¿Qué tal? A continuación voy a presentar la tarea de la unidad 3, análisis de varianza, para la materia de estadística inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Jorge Antonio Tapia. El contenido de esta tarea, los temas es ANOVA de un factor, ANOVA de dos factores y vamos a aplicar las herramientas en un proyecto laboral que estoy realizando. Los ejercicios fueron tomados del libro Mario Trío, la onceava edición. Vamos a empezar con el ejercicio número 1 que dice ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras de cráneos obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes, según los siguientes datos. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. En la pregunta 2 dice, ¿por qué una, ¿por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio. Si, si queremos someter a prueba la igualdad de que tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? El método para someter a prueba la igualdad de dos medias a la vez requiere de tres diferentes pruebas de hipótesis. Si utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para cada una de las tres pruebas de hipótesis, el nivel de confianza general podría ser tan bajo como 0.953 o 0.857. El método del análisis de varianza nos ayuda a evitar este problema. En particular, rechaza una hipótesis nula utilizando una prueba de igualdad de varianza de varias medias, en lugar de varias pruebas donde se comparan dos medias a la vez. Seguimos con nuestro ejercicio número 3. Dice interpretación de valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor P de 0.031. ¿Qué debemos concluir? Primero que nada, para poder sacar una conclusión, necesitamos hacer un cálculo ANOVA para obtener el valor F. Este cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar Minitab. Eh, para eso necesitamos los datos del ejercicio número 1. Los vamos a copiar. Una vez que tenemos los datos ya agrupados en Minitab, vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar la opción que dice ANOVA. Vamos a seleccionar la primera opción que dice un solo factor. Aquí te vamos a cambiar esta opción. Dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factor. Vamos a sustituir esta opción por la que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Después vamos a seleccionar nuestros datos aquí donde dice respuesta. Vamos a seleccionar nuestros datos de la columna 1, nuestros datos de la columna 2, seleccionar nuestros datos de la columna 3 y después vamos a seleccionar la opción que dice aceptar.
nos va a arrojar una gráfica y nos va a arrojar nos está arrojando nuestro valor P y nuestro valor de F. Entonces, una vez que tenemos estos valores, podemos decir que debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media de cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias es diferente de las otras. A continuación, vamos a continuar con el ejercicio número 4. Dice, ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros esos datos en el cálculo que hicimos anteriormente en Minitab, pues ya los obtuvimos. Ya explicamos el procedimiento. Aquí es donde nos está analizando las medias. Con esto decimos que para este ejercicio utilizamos los valores que arroja el ANOVA que realizamos en el ejercicio 3. De acuerdo a la gráfica dada en Minitab y la desviación estándar, podemos afirmar que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias del año 400 antes de Cristo y 800 antes de Cristo. Estos son los datos que obtuvimos en Minitab y aquí está la gráfica. Vamos a continuar con el ejercicio 5. Dice, en los ejercicios 5 al 16 utilicen análisis de varianza para las pruebas indicadas. Ok, el ejercicio 5 dice, medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y la guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvo una puntuación sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora de Texas Instruments 8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación mediante la facilidad de lectura de Fletch. El estadístico de prueba nos está arrojando un valor F de 9.4695. El valor crítico F es aproximado a 3.3158 utilizando Minitab. El valor P es igual a 0.000562. Esto quiere decir que rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fletch. A continuación vamos a presentar el ejercicio número 6. Dice, palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número de promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración, y tenemos los datos de Minitab. Con esto, puesto que el valor P es de
0.030 es menor que el nivel de significancia que nos está pidiendo, que nos está pidiendo el valor de significancia de 0.05. Con esto rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. Con el valor f también podemos confirmar el resultado, que f es igual a 3.91. Con esto concluimos que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Seguimos con nuestro ejercicio número 7. Dice, pérdida de peso con diferentes dietas en un estudio de los programas Atkins, Son, Wade, Weicher y Hornis para perder peso. 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de indicar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de la NOVA. Realizado con Excel según datos de la Comparison of the Asking, Warming, Weight Watchers and Some Diets for Weight. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2:1, 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 libras para las 4 dietas. Parece que estas son eficaces. El estadístico de prueba F es igual a 0.3521. El valor crítico de F es igual a 2.6626. El valor P es igual a 0.7877. No rechaza una hipótesis nula. Con esto concluimos que no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que la pérdida media de peso es la misma para todas las dietas. Parece que las dietas no son muy eficaces. Seguimos con el ejercicio número 8. Dice, pesos de dulce M&M's utilizando los pesos de dulces M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza de statistics con un nivel de significancia de 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P que concluye. Ok, pues nos está dando el valor P, nos está dando el nivel de significancia. Con esto queda claro que la hipótesis nula es rechazada, lo cual quiere decir que la compañía no necesita ajustar los pesos de sus dulces. En el ejercicio 9 dice ganancias brutas de película. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados de análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Ok, aquí tenemos nuestra tabla que nos está dando SPSS. Nos da un estadístico de prueba F de 5.313. El valor crítico F es de 3.0718 aproximadamente. El valor P es de 0.10. Esto rechaza la hipótesis nula. Y con esto concluimos que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación
de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. Seguimos con nuestro ejercicio número 10. Dice cantidad de voltaje en el conjunto de datos 13 del apéndice B. Se listan las cantidades de voltaje medio de la electricidad suministrada directamente en la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenido por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media del voltaje. La pregunta dice, ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Para nosotros sacar nuestra conclusión, debemos obtener nuestro valor F y nuestro valor P. Esto vamos a obtenerlo con el software Minitab. Vamos a abrir una hoja de trabajo nueva. Por aquí tenemos nuestros datos del ejercicio 10. Vamos a seleccionarlos. Vamos a ir a Minitab. Nos vamos a traer los datos. Una vez que tenemos estos datos, nos vamos a ir a donde dice estadísticas, ANOVA, un solo factor. Vamos a borrar los datos que tenemos aquí. Vamos a seleccionarlos, nuestra columna 1, 2 y 3. La columna 1 se refiere a las casas, la 2 al generador y la 3 a los dispositivos. Seleccionamos una, seleccionamos columna 2, seleccionamos columna 3 y vamos a dar en aceptar. Con esto nos va a arrojar una gráfica y nos va a arrojar nuestras medias, nuestra R cuadrada, y lo que nosotros estamos buscando es el valor F y el valor P. Con esto nosotros ya podemos hacer nuestra conclusión. Dice, dado a que el valor P es menor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula y se concluye que sí puede esperar que los aparatos electrónicos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. El ejercicio número 11 dice, lesiones en la cabeza en choques de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque utilizados en el mismo automóvil. Del problema del capítulo se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en inglés Heat Insurance Condition, que presenta un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Dice, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. La pregunta dice, los datos sugeridos que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos nuestros datos. Estos datos los vamos a utilizar en Minitab para realizar nuestros valores de ANOVA. Para eso vamos
Aquí están los datos del ejercicio 11. Nos vamos a Minitab, una nueva hoja de trabajo, aceptamos. Vamos a pegar nuestros datos en las columnas y vamos a hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Nos vamos a donde dice a la opción de herramientas estadísticas, en la opción ANOVA, en la primera que dice un solo factor. Vamos a borrar los datos que teníamos y vamos a seleccionar nuestra columna 1, 2 y 3. La columna 1 se refiere a los autos compactos, la columna 2 se refiere a los autos medianos y la columna 3 se refiere a los autos grandes. Seleccionamos, vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar nuestra gráfica de intervalos nuestra gráfica de intervalos. Tenemos nuestras medias, nuestra R cuadrada, y lo que nos interesa a nosotros es el valor P y nuestro valor F. Entonces nosotros con esto podemos, tenemos el estadístico de prueba F, el valor crítico F y el valor P. Con esto podemos decir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Seguimos con nuestro ejercicio número 11. Dice, lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizando en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues esta información ya la obtuvimos en el problema que realizamos anteriormente. Con esto dice que no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, como las mediciones pequeñas corresponden a un traumatismo menor experimentado por los maniquíes para pruebas de choque. Parece que los automóviles más medianos son más seguros, aunque tal conclusión no está justificada formalmente por esta prueba nueva. El ejercicio número 13 dice tiempos en triatlón. Jeff Parrott es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registra en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla. En un circuito de 3 millas utiliza un nivel de significancia de 0.05 para obtener a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene un pendiente de subida. Aquí tenemos las millas y tenemos los tiempos. Para esto vamos a obtener nuestro valor crítico en Minitab y nuestro valor P. El valor F es 27.25. Nuestro valor P es de 0. Con esto quedamos que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes de tiempo en el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. En el ejercicio 14 dice, a continuación se listan las cantidades medias de gas
de invernadero emitidos por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos del apéndice del 16, apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalente a CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero con base en los resultados. La pregunta es, ¿para qué el número de cilindros afecta la cantidad de emisión de gas de intervalos? Tenemos automóviles de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Para eso nos va a tocar utilizar Minitab para obtener el valor P y el valor F. Primero que nada nos vamos a ir al archivo donde tenemos los datos, que es el ejercicio 14. Aquí están los datos. Los vamos a llevar a Minitab. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Copiamos. Aquí tenemos nuestros datos y vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Nos vamos a las herramientas de estadística, vamos a ANOVA, un solo factor, borramos las respuestas que tenemos del ejercicio anterior. Tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, que se refiere la columna 1 al 4 cilindros, columna 2 6 cilindros, columna 3 8 cilindros. Vamos a aceptar. Nos va a arrojar nuestra gráfica y nos va a arrojar las medias, R cuadrada, y nos está arrojando los datos que a nosotros nos interesan para llegar a nuestra conclusión. Es el valor F y el valor P. Con esto concluimos que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que el número de cilindros afecta la cantidad de emisión de gas de invernadero. Dice, en los ejercicios 15 y 16 utilice los conjuntos de datos del apéndice B. El 15 dice nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. En los cigarrillos tamaño grande de los métodos de 100 milímetros y de los mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro. No son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtros y no son ligeros. Al igual de los no mentolados, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí tenemos nuestro estadístico de prueba F, que es igual a 18.99. Tenemos el valor crítico F, que es aproximadamente 3.13. Y tenemos nuestro valor P, que es 0. Con esto podemos decir que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina,
puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.6 miligramos por cigarrillo, en comparación de las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia. Vamos con el ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo en las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son lo único que no tienen filtro. La pregunta aquí es, parece que el filtro marca la diferencia y tenemos el análisis de varianza. Esto pues nos fuimos al Minitab para obtener nuestro valor F y nuestro valor P. Con esto concluimos que dado a que el valor de P es menor que nuestro valor de significancia 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que parece que el filtro sí marca alguna diferencia en las categorías de los cigarrillos. Ahora vamos con el ejercicio 18. Dice, usa de la prueba de Tukey. En esta sección se incluye una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12-1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestra el resultado general por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compare los resultados de la prueba de Tukey con los de la prueba de Bonferrini. Y los resultados de la prueba de Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos difieren significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo con los resultados de la prueba de Bonferri. Ay, su pinche madre. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es ANOVA de dos factores. Dice el ejercicio número 1, ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesa como el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado en el ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indican dos factores? Pues los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes de género y el grupo de edad. La pregunta 2 dice, el ejercicio 2 dice, ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método del análisis de varianza de dos factores? Podemos determinar que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, entonces se puede determinar el posible efecto de la interacción entre los dos factores. El ejercicio número 3 dice diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita del ejercicio 1, el resultado es diseñado balanceado. ¿Por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, 5, se trata de un diseño balanceado. Vamos con nuestro cuarto ejercicio. Dice interpretación. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab, que presentan los pesos de álamos, cultivos de terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferente tratamiento.
ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Esta gráfica indica una interacción entre los pesos del álamo cultivados con los terrenos 1 y 2. En el terreno 1 se muestra que si no se riega, el peso del álamo se mantiene bajo y con el fertilizante aumenta el peso, mientras que el terreno 2, si no se riega, el peso aumenta y con el fertilizante el peso del álamo baja. Interpretación de la pantalla de resultados. A continuación dice interpretación de la pantalla de resultados de una computadora en los ejercicios del 5 al 7. Utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de la estatura de 32 hombres y de 32 mujeres elegidos al azar, incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre y mujer, y la variable de la edad que aparece en la columna consiste en dos grupos de edades, menos de 30 y más de 30. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Y tenemos nuestros datos en Minitab. Vamos al ejercicio 5, dice. Esto de interacción somete a prueba la hipótesis nula de la estatura no se ve afectada por una interacción entre el género y el grupo de edades. ¿Qué concluye? Para esto debemos obtener el estadístico de prueba F y el valor P. Para esto vamos a ir a Minitab. Este no es. Este tampoco es. Entonces nos vamos aquí. Este no es. Seguimos. Una vez que obtuvimos el estadístico de prueba F, que es igual a 0.24, y nuestro valor P, que es igual a 0.625, con esto podemos decir que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se vean afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad. El ejercicio 7 es el efecto del grupo de edad. Suponga que la estatura no se ve afectada por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Tenemos nuestro estadístico de prueba F y nuestro valor P. El estadístico de prueba F es de 2.95 y nuestro valor P es de 0.091. Con esto concluimos que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 años, más de 30 años, tenga un efecto sobre la estatura. Aquí nos está pidiendo la interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios del 8 al 10. Utilice la pantalla de Minitab, que en el resultado de las siguientes mediciones de elecciones en la cabeza de maniquí se utilizan una prueba de choque de automóviles. Las mediciones están en unidades H y C. Criterio para determinar una lesión en la cabeza, por las siglas en inglés Head Insurance Condition, y responden a los mismos automóviles utilizados en la tabla 12-3. Utilice el nivel de significancia de 0.0 para someter a prueba la afirmación enunciada. Efectos de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción en el tipo de automóvil, extranjero o nacional, el tamaño de automóvil, compacto, medio, grande. ¿Qué concluye? Pues para eso vamos a hacer un análisis de varianza en Minitab para poder llegar a nuestra conclusión. Nos vamos a Minitab.
Vamos a hacer una ANOVA de 2 factores. Para esto nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Vamos a seleccionar el modelo lineal general. Vamos a seleccionar la opción que dice ajustar modelo lineal general. Aquí vamos en la respuesta. Vamos a poner nuestra columna número 3. En el factor vamos a poner nuestra procedencia. En el covariable serían los accidentes. Vamos a aceptar. Utilice. Ok. No, me equivoqué en la casilla de covariables. Vamos a borrar y vamos a seleccionar la opción que dice tamaño del auto. Seleccionamos, ahora sí vamos a dar a aceptar y nos está arrojando nuestros valores F y nuestros valores P. Al obtener el valor F y el valor P, vamos a concluir que no se rechaza la hipótesis nula, puesto que el valor P es mayor al grado de significancia. Vamos a seguir con nuestro ejercicio número 9. Dice, efecto del tipo, suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto mediano grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Tenemos nuestro valor estadístico de prueba F, que es 2.25, y tenemos nuestro valor P, que es igual a 0.159. Con esto no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Aquí nos está pidiendo que la interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios 11 al 13 utilizando la pantalla de estadística resulta de las medidas de autoestima incluida en la siguiente tabla. Los datos fueron tomados de Richard Lowry y se basan en el proyecto de un estudiante de Vassar College, supervisado por Gianni Morrow. El objetivo del proyecto era el estudio de la relación entre los niveles de autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se describían en el material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el intervalo de autoestima de Cooper-Smith. Y la prueba funciona bien aún cuando los datos tienen un nivel de medición ordinaria. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Someter a prueba la afirmación enunciada. A continuación vamos con nuestro ejercicio 11. Este dice efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que la medición de la autoestima no se vean afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra operación que concluye. El estadístico de prueba F nos está dando es igual a 3.73. El valor P es igual a 0.0291. Esto rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre las autoestimas del sujeto y de la otra persona. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. El ejercicio 12 dice,
Efectos de la otra persona. Suponga que la medición de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona, baja, alta, tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima? Aquí en el estadístico de prueba nos está dando 4.98, nuestro valor P nos está dando 0.029. Esto rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto interacción. ¿Existe suficiente evidencia para justificar la afirmación de la categoría de la otra persona, baja, alta, tiene un efecto sobre las medias de autoestima? Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la perspección de la autoestima de la otra persona. El ejercicio 13 nos está diciendo efectos del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media, alta, tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima? El estadístico de prueba F es igual a 1.58 y el valor P es igual a 0.21. Esto no rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de la autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto, baja, media, alta, tenga un efecto sobre las mediciones de la autoestima. En los ejercicios 14 y 15 utiliza un programa de cómputo o una calculadora Texas Instrument 83 o 84 Plus para obtener los resultados del análisis de varianza de los factores. Dice niveles de colesterol. Las siguientes tablas listan niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B y se ven afectados de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ve un afectado de niveles de colesterol por el género, se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Para esto vamos a utilizar Minitab. Vamos a buscar nuestros datos. Aquí está. En nuestra columna 1 tenemos el género, nuestra columna 2 tenemos el grupo de edad y el nivel de colesterol. A continuación vamos a hacer nuestra tabla ANOVA, vamos a hacer nuestros datos ANOVA. Nos vamos a las herramientas de estadísticas, vamos a seleccionar ANOVA, nos vamos a ir donde dice modelo lineal general, vamos a irnos a ajuste modelo lineal general. Aquí tenemos una. Ok, entonces primero que nada lo que nosotros estamos buscando como factor es el género, que esta no es nuestra columna 1. Nuestra respuesta es el nivel, queremos obtener la respuesta del nivel de colesterol. Para esto vamos a seleccionar nuestra columna número 3. Una covariable es el grupo de edad. Seleccionamos el grupo de la edad. Con esto vamos a dar a aceptar y vamos a obtener nuestros datos. Nos está dando un modelo lineal general de nivel colesterol contra el grupo de edad y género. Nos está arrojando nuestro valor F y nuestro valor P. Una vez que obtenemos estos valores, vamos a poder rechazar o aceptar rechazar o no rechazar la hipótesis.
En este caso no se rechaza la hipótesis nula. Tampoco concluimos también que no existe evidencia suficiente para sustentar los niveles de colesterol. Se ven afectados por también se ven afectados por una interacción entre género y la edad. Vamos a pasar al ejercicio número 15. Aquí dice experimento de panecillos. A continuación se presentan las clasificaciones de panecillos otorgados por expertos de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingredientes adicionales y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. La pregunta aquí dice, la clasificación se ven afectadas por una interacción entre ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Las clasificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales. Las clasificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Tenemos las cantidades sin ingredientes adicionales. También tenemos sin ingredientes adicionales y con ingredientes adicionales, los sueros de leche. Está manejando un 0%, un 10%, un 20% y un 30%. Para la interacción de estadístico de prueba, el valor F es igual a 41.38, el valor P es igual a 0, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la clasificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Una observación por celda. En los ejercicios 16 y 17, remítase a los datos indicados y utiliza un nivel de significancia de 0.05 para la prueba de hipótesis. El ejercicio 16 dice, nivel de colesterol, remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y únicamente al primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre el nivel de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y de género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que un nivel de colesterol se ve afectado por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por la edad. Vamos con el ejercicio 17. Dice lista de experimentos de panecillos. Ya lo leí. El estadístico de prueba F es igual a 0.10, el valor P es igual a 0.771, de manera que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la clasificación se ve afectada por el uso de ingredientes adicionales. Factor de columna, el estadístico de prueba F es igual a 1.23 y el valor P es igual a 0.434, de manera que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columnas de la cantidad de suero de leche. No existe evidencia suficiente para la afirmación de que la clasificación se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. El ejercicio 18 dice, transformación de datos. En el ejemplo 1 se ilustran uso de una ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12-3. ¿De qué manera se ven afectados los resultados de cada uno de los siguientes casos? Se añade el inciso A, dice, se añade a sí misma constante cada valor muestral, y dice, los constantes deben ser diferentes para poder evaluar si existe o no interacción. El inciso B, cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0. Todas las celdas tienen el mismo número de valor muestrales. Se transpone el formato de la tabla de manera que se intercambian los factores de renglón y de columnas. Para poder obtener el resultado de dos factores es necesario transponer el formato. Se cambia el primer valor muestral de la primera celda de
manera que se convierte en valor atípico. Al obtener un valor atípico no encontramos los resultados que estamos buscando, por lo tanto no existe el valor. Bueno, pues por último falta presentar mi avance sobre el proyecto laboral en el que estoy trabajando. Eh, pues aquí utilizar el análisis de varianza ANOVA es muy importante. Por ejemplo, anteriormente o en orígenes de la estadística los empezaban a utilizar en juegos de béisbol o de básquetbol. Ahí en el libro mencionan a una estadista muy famosa que se llama Jackie McMullen. Es editora, trabajó en el Boston Globe. Ella empezó a utilizar los datos y hacer estadísticas sobre juegos de béisbol. Nosotros podemos aplicarlo de la misma manera. También en el libro de Mario Triola menciona un ejemplo muy importante, un ejemplo muy claro. Por ejemplo, un jugador de básquetbol que tira en un total que tira en todo el partido 30 veces a la canasta. Por ejemplo, pueden deducir, tiró 20 veces del lado derecho y 10 veces del lado izquierdo. Entonces de ahí de esos datos empiezan a partir. Vamos a hacer nosotros un problema similar, en este caso con la cantidad, con las cantidades producidas. Vamos a utilizar el mes de enero, febrero y marzo. Primero vamos a utilizar estos meses con la producción y después lo vamos a utilizar con el scrap. Ok, para eso vamos a iniciar nuestro Minitab. Pues estamos iniciando. En este caso vamos a trabajar con enero. Vamos a ir ajustando nuestras cantidades. Me voy a traer cantidad de enero. La voy a poner aquí. Le vamos a poner enero. Vamos a ir por la cantidad de febrero. Y marzo. Ok, una vez que ya tenemos nuestros datos con los que vamos a trabajar, vamos a proceder para realizar un análisis de varianza ANOVA con respecto a nuestras piezas producidas en el mes de enero, febrero y marzo. Vamos a copiar nuestros datos. Copiar. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí los tenemos ya agrupados. Para comenzar a realizar nuestro análisis, vamos a irnos a la herramienta que dice estadísticas. Nos vamos a ir en la opción que dice ANOVA. Vamos a seleccionar ANOVA de un solo factor. Después vamos a cambiar esta opción. Por default nos aparece una opción que dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores.
vamos a cambiar los datos que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Y nos va a cambiar nuestra opción de respuesta. Aquí donde dice respuesta, nos vamos a seleccionar la columna 1, vamos a seleccionarla, corresponde a enero. Después vamos a seleccionar la columna número 2, que corresponde a febrero. Y así sucesivamente con la 3. Nosotros estamos utilizando un grado de significancia del 0.05. Vamos a dar a aceptar. Nos va a generar esta gráfica, nuestra gráfica de intervalo, nuestra gráfica de intervalos de la cantidad enero, febrero y marzo. Después, aquí nos vamos a obtener nuestra hipótesis nula. Dice que la hipótesis nula son todas las medias iguales. La hipótesis alternativa, por lo menos una media es diferente. Y nuestro nivel de significancia fue de 0.05. En nuestro análisis de varianza ANOVA, tenemos un valor P de 0.560 y tenemos un valor F de 0.590. Con estos datos nosotros vamos a concluir. En el libro nos dice que si el valor P es menor a igual al nivel de significancia, rechaza la hipótesis nula. En este caso no es nuestro caso. El valor P es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no rechaza la hipótesis nula. Por aquí también otro punto, el valor F es mayor al estadístico de prueba. Esto quiere decir que acepta la hipótesis nula. Ahora vamos a hacer una prueba de varianza con el Scrap, pero en este caso también vamos a trabajar con los mismos meses, enero, febrero y marzo. Entonces vamos a tomar nuestro Scrap de enero, nuestro Scrap de febrero, y nuestro Scrap del mes de marzo. Como podemos apreciar aquí en el mes nuevamente vamos a Minitab, vamos a minimizar estos datos que ya tenemos. Nos vamos a ir a las herramientas de estadística, nuevamente ANOVA, un solo factor. Perdón, aquí tuve un pequeño error, no me traje los datos que ya tengo en Excel. Me voy al mes de enero, aquí los tengo. Vamos a copiarlos. Abrimos una nueva hoja de trabajo. Aquí tenemos nuestros datos. Para eso nos vamos a las herramientas estadísticas, ANOVA, un solo factor. Vamos a borrar las respuestas que teníamos anteriormente y vamos a seleccionar. Creo que aquí tuve un pequeño error. Sí, tengo un error con mi agrupación de datos. Entonces nuevamente
Vamos a pegar. Marzo. Aquí me faltan unos valores, pero estos corresponden. Aquí salieron. Aquí estoy mal. Aquí salieron 55, aquí salieron 18. Vamos a seguir. Este scrap corresponde a enero. Este corresponde a febrero. Y este corresponde a marzo. Vamos a copiar los datos. Vamos a ir a Minitab. Vamos a borrar los datos que teníamos incorrectos. Vamos a traernos los datos scrap. Ok, ahora sí, nos vamos a estadísticas, a herramientas estadísticas, a Nova, un solo factor. Vamos a borrar los datos que teníamos anteriormente en las respuestas. Vamos a seleccionar nuestra columna 1, nuestra columna 2 y nuestra columna 3. De igual manera estamos utilizando un nivel de significancia del 0.05. Vamos a aceptar y nos va a arrojar una gráfica de intervalos. Tenemos un valor P de 0.941, tenemos un valor F de 0.06. Esto quiere decir que nuestro valor P es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no rechaza la hipótesis nula de medias iguales. Pero a diferencia de la producción, tenemos un valor F menor al nivel de significancia que tenemos. Esto quiere decir que rechaza la hipótesis nula. Por el momento es todo con el proyecto y muchas gracias por